GIC Tutoriales, donde saberlo no basta. Hola amigos, en este nuevo video tutorial vamos a ver cómo aplicar Entity Framework en una aplicación en capas. ¿Qué es Entity Framework? Entity Framework es un asignador de objetos relacionales que permite a los desarrolladores de .NET trabajar con datos relacionados, usando solamente objetos. Es decir, este Entity Framework aplica una capa de abstracción, lo cual nos evita tener que escribir el código que antes se escribía para conectarse a los datos de una base de datos. Si ustedes desean tener más información sobre Entity Framework, pueden ir a las páginas de Microsoft mismo, nos da información general de Entity Framework. Aquí pueden leer y encontrar pasos para agregarlo a sus proyectos. Como ven, tienen bastante información. El link se lo voy a dejar en la descripción del video. Ahora proseguimos con nuestro proyecto. Para eso vamos a crear la primera capa, que sería la capa de datos. Aceptamos. Y se está creando. Muy bien, como podemos ver, ya tenemos nuestra capa de datos. Esta clase, si quieren, la pueden borrar. Ahora, el siguiente paso es cómo instalar Entity Framework. Para eso vamos acá a Google y buscamos en el buscador, ponen instalar Entity Framework y esto les va a aparecer. Entran ahí y van a ver la página de Nuggets. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este código de consola y ahorita les enseño dónde lo van a pegar. Si ven, se dan cuenta, en la parte de más abajo están las diferentes versiones que tenemos de Entity Framework, que van desde la versión 4, pasa por la 5 y la actual, la 6.1.0. Y nos dice que también la 6.1.1 que aún está en beta 1, pero no vamos a usar eso. Bien, vamos a nuestro proyecto creado, vamos a herramientas y ahí donde dice, administrador de paquete de biblioteca, nos vamos a la consola de administrador de paquetes. Bien, esperamos esté inicializándose. Y ahora pegamos lo que hemos copiado anteriormente desde Google. Le dan Enter y esperan a que Entity Framework se instale. Nos dice que se está descargando. Está agregándose a la capa de datos, se agregó correctamente y ya está. Ocultamos esto y si vamos acá a la capa de datos y vemos en referencias, tenemos que se ha agregado Entity Framework y Entity Framework.sql Server. Bien, ahora aparece un appconfig que es lo más parecido, es parecido a un webconfig para proyectos web, pero como es una biblioteca de clases, es appconfig. Entramos y vemos ahí que tenemos en config section, tenemos las configuraciones de Entity Framework y los proveedores. En este caso vamos a usar SQL Server, que es de la clase SQL Client de la librería Data. Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Lo siguiente es agregar un modelo de datos. Antes que eso, vamos mejor a agregar las capas que vamos a usar. Le dan aquí a la solución, no en el proyecto, no en la capa, sino en la solución. Le damos a agregar nuevo proyecto. Agregamos una nueva biblioteca de clases y esta vez le vamos a llamar entidad. Muy bien, ya tenemos nuestra capa de entidad. En mis videos de YouTube, en mi canal, pueden encontrar más información sobre de qué tratan estas capas y cómo están relacionadas. Pueden verlo ahí. Tocaría negocio. Y por último la capa de presentación o capa web, que sería acá, aplicación web,
y por ejemplo le ponemos web entidades o web entity, web ejemplo por ejemplo. A ver, le damos a aceptar y creamos una aplicación vacía. Pueden darle a webforms o MVC, pero es preferible que empiecen con aplicación vacía para que ustedes pongan lo que necesitan nada más. Bien, entonces en datos, como su nombre mismo lo dice, va a estar el modelo de datos. Para eso vamos acá a datos, en Add Entity Data Model agregamos nuestro modelo. Le ponen el nombre que quieren, yo lo dejo por defecto y agregamos. Bien, nos pide que elijamos contenido del modelo y le demos una conexión a la base de datos. Creamos una nueva conexión si no tenemos. Le damos el punto, que quiere decir que es el localhost o la máquina actual. Me puedo conectar por autenticación de Windows o SQL. En este caso lo voy a hacer por SQL. Escribimos la contraseña. Guardo mi contraseña. Y me va a listar la base de datos. Para esto yo me creo esta base de datos, pruebas DB. Prueban su conexión, todo correcto. Muy bien, aceptamos. Y ya, ahora me dice, me pregunta si debo excluir los datos de la cadena de conexión o los incluyo. Más seguro es que los excluyan para nosotros desde código poder enviarle los datos, pero como es un ejemplo esta vez, lo voy a decir que sí los incluye. Y aquí yo le llamo, por costumbre le pongo siempre DB delante para después llamarlo y acordarme siempre de la cadena de conexión. Muy bien, le damos a siguiente y ahora nos dice que está recuperando información de la base de datos. Ahora en la base de datos yo tengo, a ver, quiero ver qué tablas tengo. Tengo una tabla de notificaciones. Voy a crearme una nueva tabla mejor. Vamos a crear una nueva tabla, le vamos a llamar usuario, por ejemplo. De este usuario, ¿qué necesitamos? User ID, que puede ser un entero. Nombres, un nvarchar. Apellidos, nvarchar. Por lo general acostumbro a ponerle 256 para evitar posibles personas que tengan nombres muy largos. Ya. No queremos que sean nulos, que el user ID sea la clave principal. Y un campo extra podría ser el DNI, que por lo general es de 8 dígitos. O le pueden poner el número que ustedes deseen. Bien. Guardamos. Y ahora vamos acá, vamos a ver si se actualiza. A ver. Ponemos anterior y decimos el siguiente. A ver, vamos a ver si se actualiza. Entonces, todavía. Muy bien, miren. Entonces, miren, vamos a agregar la tabla notificaciones. Y se empieza a crear nuestro modelo de datos. Esperamos a que... Bien, ya lo tenemos acá. De paso sirvió para algo eso de dejar la nueva tabla. Ahora, ¿cómo hacemos para agregar la nueva tabla? Aquí en nuestro modelo le damos a clic derecho, actualizar modelo de base de datos y buscamos en las tablas y vamos a ver que ya aparece la tabla usuario. Bien, dan a finalizar y ya se va a agregar. Ahí está, usuario. Ahora tienen el explorador de modelos, pueden ver los tipos de datos, las tablas agregadas y todo eso. Bien. Guardamos esto y nos vamos a enfocar en datos y entidades. Como pueden ver acá nosotros tenemos el modelo y también tenemos este model.ttt que es el que guarda las entidades. Si se dan cuenta le doy a doble clic a usuario y aquí están todos los campos de la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo he convertido en un objeto.
Entonces, si yo estoy trabajando en un entorno en capas, las entidades no las puedo tener en la capa de datos. Por lógica sería que debemos tenerlo en la capa de entidades. ¿Cómo hacemos esto? Pasar este model 1.ttt a entidad. A ver, vamos a ver si clic derecho, no hay, cortar, ¿verdad? Para eso vamos al proyecto, mejor. Clic derecho, abrir la carpeta del explorador de archivos. Si se dan cuenta, acá vamos a encontrar el model1.ttt. ¿Qué van a hacer? Cortar. Vienen acá a entidad, entran a la capa entidad y le dan a pegar. Muy bien. Ahora regresan acá, le dan a este botón que dice mostrar todos los archivos. Lo hacen nuevamente, abren y van a ver que ya no existe. Y le sale con un icono amarillo. Le dan a suprimir y aceptamos. Muy bien, lo mismo hacen en entidad, muestran todos los archivos y se van a dar cuenta que model ttt está ahí oculto, y lo que vamos a hacer clic derecho, incluir en el proyecto. Nos va a salir un mensaje de error, pero eso lo solucionamos ahorita mismo. Muy bien, si le dan doble clic a model ttt, a ver, y vamos a ver acá nos pide la ruta, ¿verdad? Como anteriormente han estado en la misma capa, entonces ahora como ha cambiado vamos a dirigirnos hacia donde está. Como está en datos, el modelo está en datos, le agregamos la ruta, guardamos. Y si se van a dar cuenta, ya no me bota el error. Y si abrimos acá, ya tenemos nuestras entidades. Muy bien, ahora el siguiente paso es este. En el modelo existe un model.context, que si lo abren, ahí se encuentra la cadena de conexión, llama a la cadena de conexión y nos dice que no encuentra las entidades. ¿Por qué? Se han cambiado, ¿verdad? Entonces aquí se sitúan en model.context.ttt, van a sus propiedades y aquí en el espacio de nombres le decimos que es entidad, no datos. Bien, a ver qué pasó. Ya, ahora limpiamos esta solución y volvemos a ejecutar. A ver qué nos dice. Ya. Ahora, si ya hemos nosotros puesto que esto pertenece a entidad, sigue saliendo el mensaje aquí, es porque nos falta agregar una referencia. Datos, pueden ver el video que les dije, datos, voy a explicárselo brevemente. Datos está relacionado aquí en solución con entidad. Muy bien, agregamos entidad como referencia y podrán ver que desaparece el error. Ahora, entidad es la capa por sí sola, no tiene no necesita a nadie. Las demás capas necesitan de él. Ahora, negocio, ¿de quién necesita? Vamos acá a proyectos. Negocio necesitaría de datos y de entidad. Muy bien. Y ahora la capa de presentación necesitaría de quién. Clic derecho, agregar referencia. Necesita de negocio y necesita de entidad. De datos no necesita. Muy bien, estamos ahí. Ocultamos todos los archivos. Ahora sí, si limpiamos la solución, recompilamos el proyecto, todo va de maravilla. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo traer datos desde la base de datos. Entonces, en datos vamos a crear nuestra primera clase, que le vamos a llamar, por lo general se usa esta dominación, el nombre de la entidad y le agregan darse, ya depende de ustedes. Voy a agregar, agrego la referencia de entidad y esta clase para poder leerla va a ser pública. Bien, entonces digo public list usuario, voy a listar los usuarios que se encuentran en la base de datos. Get usuarios. Es un ejemplo básico.
Como les digo, en mis videos de mi canal de YouTube pueden encontrar más ejemplos de cómo trabajar, cómo hacer un CRUD con Entity Framework. A ver, entonces ahora digo using, me voy a la cadena de conexión, ese es el contexto, okay, ya. Y ahora que necesito retornar, db.usuarios.tools, una lista de usuarios. Aquí estamos usando LinkU. Muy bien, entonces yo tengo esto, copian esto para que nos lo vuelvan a escribir, se van a negocio, crean su clase que se va a llamar usuario CN, por ejemplo. Lo mismo, llamo a mis referencias using entidad y using datos. Esta clase la hago pública para poder acceder. Pego esto y ¿qué digo? Hago una referencia a usuario del C, creo una nueva variable y digo obj. Pero antes de esto necesito retornar algo. obj. Retorno los usuarios. Esta clase por lo general se usa como estática. Bien, ya tengo una clase. Ahora vamos a crear un formulario donde vamos a mostrar los datos. A ver, creamos un nuevo web form. Default le ponemos. Entramos al código y decimos private void get datos, por ejemplo. ¿Y qué voy a decir acá? Nos vamos a usuario CN, pero antes de eso llamo a las referencias que he agregado. Sería using entidad y using negocio. Ahora sí, digo usuario CN, pero antes de esto creo una lista de ¿qué es lo que voy a recibir? Una lista de la entidad usuarios, que le puedo llamar una colección. Entonces diría usuario cn.getUsuarios y ya, con eso estoy trayendo todos los datos. Ahora aquí voy a agregar label, podría ser. Un ad server, un ID, LBL, datos. Muy bien, entonces hago un for each a la colección y decimos lo siguiente: lbl datos.text va a ser igual a que, como hacer un for each, pongo más igual, digo nombres más item.nombres más, agregamos un br, es una forma de escribir código HTML acá, nombres apellidos más item.apellidos y DNI. Antes de eso un br para que pase a la siguiente línea, sería item.dni. Como ven, ya acá tengo lo que hace es trabajar directamente, crearme las tablas de la base de datos, las crea como entidades acá, o sea, como objetos. Ya, o sea, todos estos están tipados. O sea que yo llamando solamente ítem, o sea, tengo una colección de usuarios. El ítem sería un solo usuario, ¿verdad? Una entidad usuario. Ahora, como están tipadas, ahora mire usuario, yo puedo acceder a sus propiedades sí, sus propiedades, por ahí entré y las encuentro. Miren, como pueden ver, estas 4 propiedades yo o 4 campos yo los tengo acá. User ID, nombres, apellidos y DNI.
Ya no necesito que estar haciendo select, asterisco from, usuario, where, todo se utiliza Entity Framework y LINQ como un complemento para esto. Muy bien, a ver, vamos a ver qué sale. Ya, dice que no se puede iniciar directamente un proyecto con una biblioteca. A ver, que no cometan este error. Vamos a web ejemplo y le damos a establecer como proyecto de inicio. Muy bien, ahora nos aparece acá los exploradores que tenemos instalados. En caso, a ver, en Google Chrome. Vamos a ver si nos sale todo de maravilla o hay algún error. Ya, no va a mostrar nada porque aún no tengo nada de datos en usuario. Vamos a ver, no hay ningún usuario, por eso no hay nada. Otra es porque, no sé si ya se dieron cuenta, no he llamado a la función getDatos. Ahora vamos a usar esto que ustedes deben conocer, page.isPostback. Eso es para que obtenga los datos cada vez que hay un postback completo en la página. Bien, a ver, vamos a ver. Entonces vamos, como todavía no aparece nada, no tengo datos. Pero tenemos nosotros un error. Como les hablé del appconfig, tenemos la conexión. O sea, mejor dicho acá, appconfig, tenemos la conexión a nuestra base de datos que se creó cuando creamos el modelo de datos. Miren, si se dan cuenta, ya, acá está nuestra conexión a la base de datos, a nuestro servidor, el punto que es localhost, mi user ID que es y mi contraseña, ¿verdad? Ahora, el proyecto web necesita a webconfig y webconfig también necesita tener esa dirección. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estoy tratando de enumerarles los errores comunes o que se tienen al instalar esto. Yo ya me pasó, por eso se los numero acá. Entonces decimos, pues de configuration agregamos config section. ¿Qué más tiene? Tiene entity framework. Antes de eso, la cadena de conexión. No se olviden, es muy importante la cadena de conexión. Ya tenemos la cadena de conexión. Ahora, Entity Framework. En general se agrega después de esto. Vamos a agregar un dato, ¿ya? Usuario Elvin. Vamos a poner mis nombres, mis apellidos y mi DNI. Muy bien, ya tengo un dato. Ahora vamos a ejecutar a ver cómo nos va. Si aún seguimos teniendo errores o ya no. Vamos. Esperamos y vamos a ver. Parece que tenemos un nuevo error. ¿Qué nos dice? Nos habla sobre que un ensamblado no pudo ser cargado. Ahora miren. A la hora que vean la solución les va a parecer algo tan fácil, pero cuando no sabes cuál es la solución, es lo bueno. Entonces lo que vamos a hacer es aquí en la capa de presentación agregar las referencias al Entity Framework. No habría problema porque a la hora de compilar el proyecto no se crearían dos DLLs de Entity Framework, se crearía una sola. Lo vamos a agregar como referencia. A ver, vamos acá, examinar. Aquí yo tengo acceso directo a mis proyectos de Visual Studio, Entity Framework, capas, así se llama. Entramos aquí, tenemos, a ver, en paquetes,
Entity Framework que se ha descargado, librería Netbook 4.5 y agregamos los dos librerías. Pueden sacarlas y tenerlas en un lugar más accesible. Le damos a agregar, aceptar y vamos a ver. Limpiamos y compilamos el proyecto. Compilamos. Muy bien, ahora le damos a ejecutar y veremos a ver si tenemos algún error o ya no. Esperamos y como pueden ver ya me está listando los datos sin ningún problema. Ahora puedo agregar otro. Antes de eso vamos a hacer esto. Es cuestión de que ustedes le den formato acá. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar más HR para que me dé una línea cuando encuentre otro. Ejecutamos. Ahí está mi línea que me va a separar los datos. Dos, por ejemplo. Acá es la negra. Baja. Y ya está. Ahora, vamos a ver. Actualizamos. Y ya. Podrán ver que ya tengo, miren, los datos de la base de datos. Esto es en cuanto a Entity Framework usado en capas. Para que puedan separar su modelo de datos de las entidades y no tengan ningún problema. En un próximo video tutorial les voy a explicar cómo, usando Entity Framework, vamos a usar Ajax y jQuery para, a la hora de obtener los datos, no tengamos que refrescar toda la página, sino sea mediante llamados asíncronos. Espero que este video tutorial les sirva bastante, es un buen punto de inicio para aventurarse en el mundo de Entity Framework y LinkQ. No olviden dejar sus comentarios, el link de descarga se los dejo en la descripción del video. Únanse, suscríbanse y denle me gusta y compartan con sus compañeros. Bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta luego.